acompaña Jordi Sebastià, que es escritor, periodista, profesor universitario y también político. Hola, ¿qué tal, Jordi? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Como es profesor de periodismo, como me comentaba antes de entrar a la entrevista, bueno, uno se pone un poco tenso, que no hace tanto que hemos salido de la universidad y cuando vemos un profesor todavía pensamos que nos van a sacar fallos. Pero yo soy de esos profesores buenos. De esos sí, profesores... aprueba mucho, ¿no? Aprueba sí, mucho a los alumnos. Porque los alumnos trabajan muy bien, esa es la verdad. En la Universidad de Valencia, ¿no? En la Universidad de Valencia. Muy bien. Pues Jordi también es el alcalde de Burjassot por Compromís y ahora se ha metido en esa aventura de liderar, después de unas primarias, la lista de Compromís, de una coalición. Compromís es el partido principal, para las próximas elecciones del 25 de mayo, las elecciones al Europarlamento. ¿Cómo tomó esa decisión de pasar de la alcaldía de Burjassot a esta aventura, como decía yo, de las europeas? Bueno, primero tengo que confesarte que estoy un poco emocionado porque sabes que Burjassot es el pueblo natal de Vicent Dantes Estellés, ese gran poeta valenciano, y bueno, y venir del pueblo de Estellés al pueblo de Miguel Hernández, pues quiera que no, yo lo interpreto, a mí yo soy un devoto y un enfermo de la poesía, y bueno, me parece que simbólicamente queda muy bonito, ¿no? Eso de hermanar esos dos grandes poetas que ha dado nuestro pueblo valenciano. El tema del paso de la alcaldía a la convocatoria europea venía un poco marcado también por las fechas. Nosotros estamos gobernando en Burjassot una coalición de 3 partidos, el famoso tripartit, ¿no? Que parece que da miedo a algunos, pero que a nosotros nos ha funcionado muy bien, Partido Socialista, Compromís y Esquerra Unida, y tenemos un pacto de gobierno que vamos a cumplir naturalmente, según el cual yo tenía la alcaldía durante 3 años y ahora, a principios de junio, entrará el candidato del Partido Socialista. Supongo que también la coincidencia entre el momento que yo dejaba la alcaldía y la celebración de las elecciones europeas, pues se me empezó a mover algunas cosas en mi cerebro y en mi corazón, y bueno, yo he sido 8 años concejal en el ayuntamiento, ahora llevo 3 años de alcalde. Consideraba que la etapa de la política local estaba ya concluida, con ese bagaje y con lo que se ha hecho allí, que ahora podrá ser analizado, criticado o agradecido. Y que, bueno, la experiencia que yo tenía, la verdad es que me lanzaba a continuar, ¿no? Trabajando pues por el proyecto de Compromís y por los intereses del pueblo valenciano. Y bueno, siempre he sido un apasionado de Europa, un europeísta convencido, y pues di el paso, ¿no? Dije, bueno, como si hubiera sido alcalde durante toda la legislatura, lógicamente no lo habría hecho, porque creo que hay que continuar allí dando la cara y asistiendo a tus vecinos y vecinas, que son los que te han votado y que además te exigen plena dedicación. Pero en este caso, sabiendo que dejaba la alcaldía, que eso estaba pactado, pues dije, bueno, voy a dar el paso. Me presenté a las elecciones primarias, fueron bien, las gané y aquí estamos, ¿no? Con esa primavera europea, que es el nombre de la coalición que encabeza Compromís y que la verdad es que está despertando muchísima ilusión. ¿Qué partidos forman esa coalición? Porque he visto que son muchos. Primavera Europea nace de una primera coalición que ya se presentó a las generales, un primer acuerdo entre Compromís y EQUO. EQUO es el partido verde referencia de los partidos verdes europeos, y que se ha ido ampliando. Se ha incorporado la Chunta Aragonesista, que ocupará el 3er lugar de la lista, con la hija de Labordeta, del recordado Labordeta, con Ángela Labordeta. Se ha incorporado los socialistas independientes de Extremadura, se ha incorporado el Partido Castellano, la coalición Caballas, que es una coalición con presencia en Ceuta y que, con todos los problemas que están teniendo en la frontera, ya habían tramitado algunas preguntas parlamentarias a través del diputado de Compromís, de Joan Baldoví, y se han incorporado 2 partidos que a mí me gusta llamar partidos plataforma, que nacen de movimientos sociales, que son Por un Mundo Más Justo y Democracia Participativa. Democracia Participativa quizás sea el más conocido porque es el grupo político que surge después de haber experimentado, montado y trabajado organizado el 15M, ¿no? Esa movilización importantísima ciudadana. Esas 2 plataformas, lo que aparte de toda la gente que está allí trabajando con mucha ilusión, nos dan un estilo, ¿no? De conexión muy directa con la ciudadanía, de trabajo en red, y que aporta pues ese estilo más fresco a nuestra candidatura, ¿no? Todos los representantes de Primavera Valenciana hemos sido escogidos en elecciones primarias de las diferentes formaciones, ¿no? Y creo que eso también es una marca de la casa importante. Es inevitable mirar encuestas para el próximo 25 de mayo. ¿Qué dicen esos vaticinios estadísticos? Nos están diciendo de todo. Hace 3 semanas La Razón publicaba una encuesta en que nos daba seguro un eurodiputado y el segundo muy cerca, y anteayer El Mundo nos daba una encuesta en que éramos bastante conocidos, bastante bien valorados, pero no teníamos representación, ¿no?
Como yo suelo decir, la gente de Compromís estamos vacunados contra la cuestionitis, las encuestas. Recuerdo que en las últimas elecciones autonómicas se nos daba por el CIS, que se supone que es el elemento más serio, ¿no?, a la hora de trabajar estos temas, el 1,7. 2 o 3 días antes de las votaciones, luego sacamos el 7,1. Igual es que se equivocaron al ordenar las cifras. Ser que bailaron las cifras. La cuestión es que, bueno, algunas hablan bien, otras dicen que no tan bien, pero nosotros lo que estamos notando es que hay una ilusión como nunca la había habido en nuestra gente, la gente próxima a Compromiso en las elecciones europeas, que los socios están trabajando muy bien y muy duro, la gente de Equo por todo el Estado y luego la gente de los diferentes partidos que se sitúan en otras autonomías, como la Junta Aragonesista, etcétera. Y la verdad es que estamos muy contentos, muy ilusionados y creemos que por primera vez estamos en el bombo, por decirlo de alguna forma simbólica, y que sí que vamos a tener esa representación parlamentaria, que además será muy, muy importante porque completaremos la línea de representación institucional, ¿no? Tenemos concejales en muchos pueblos, tenemos alcaldes, diputados en las Cortes Valencianas, diputado en Madrid, y nos falta ya ese hueco, ¿no? Tener un europarlamentario para poder trabajar en todos los niveles para defender los intereses de nuestra gente, que es lo que queremos. Sí, tomar mucha fuerza para las autonómicas del año que viene. Lógicamente, en clave autonómica, teniendo en cuenta que soy el único valenciano que encabeza una candidatura y que Compromís está subiendo en cuanto a la simpatía por parte de la ciudadanía valenciana y en la esperanza de promover un cambio en las instituciones valencianas, el tener un éxito en las europeas, obviamente, aparte de una buena inyección de moral, es una demostración de fuerza, ¿no? Es importante. Y lógicamente yo creo que por mucho que digan que no, todos los partidos con representación en las instituciones valencianas también hacen una lectura propia valenciana autonómica de estas elecciones europeas, ¿no? Y Compromís también lo hará. Bueno, yo creo que hemos hecho una presentación muy profunda y muy analítica de lo que es su lista, su candidatura, de la trayectoria de Compromís. Vamos a hablar ya de proyectos concretos. Si usted a partir del 25 de mayo forma parte del Parlamento Europeo, ¿cuál es su objetivo? ¿Qué va a aportar en Bruselas? Y también aquí, por ejemplo, hay un tema muy concreto que es el tema de los vertederos en la comarca de la Vega Baja, que está siendo noticia en el Parlamento Europeo porque han exigido que se cierre desde Bruselas, pero claro, eso es muy complicado luego trasladarlo aquí a la realidad, ¿no? ¿Qué va a hacer Jordi Sebastià cuando entre en el Parlamento Europeo? Desde Primavera Europea nosotros contemplamos 2 líneas de actuación, ¿no? Una primera es contribuir al cambio en las instituciones europeas, es decir, el Parlamento Europeo hasta ahora, en la última legislatura, ha estado controlado por el Partido Popular Europeo, que tenía una mayoría absoluta clarísima y que además ha tenido el apoyo puntual, pero prácticamente constante, en el 70% de las votaciones del Partido Socialista. Consideramos que la dirección que ha tomado la Unión Europea con el aval de ese Parlamento ha sido una orientación muy negativa para la ciudadanía, que se ha dedicado a rescatar bancos, a hacer pasar por deuda pública una deuda que era privada y a olvidarse de algunas de las prioridades que nosotros tenemos muy claras y que están en la Carta Constitutiva de la Unión Europea, que son la justicia social, el pleno empleo, la sostenibilidad ambiental, porque esos son los objetivos de la Unión Europea y no tenemos que olvidarlos, ¿no? Y nosotros consideramos que ese castillo enorme que son las instituciones europeas en estos momentos está gobernado por una serie de personas que no lo están llevando en la dirección que toca. Nosotros somos muy europeístas, consideramos que el euroescepticismo es un problema muy grave y que la ciudadanía debe concienciarse de que más del 70% de la legislación que sufrimos y disfrutamos, las dos cosas, viene marcada por Europa, y lo que hay que hacer es reconquistar el castillo del Parlamento Europeo y ponerlo a funcionar a nuestro servicio, que somos los que lo mantenemos y lo pagamos, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte está la cuestión de la representación y de la comunicación y, si me permites, el cariño a nuestra gente, a los votantes de aquí, de Valencia, de nuestra comunidad autónoma, a los grupos sociales, a los interlocutores económicos, de grupos medioambientalistas, de grupos sociales, de jóvenes con tan futuro, de agricultores que no están satisfechos con la política agraria comunitaria y que necesitan a alguien que les explique lo que está pasando en Europa y que recoja sus propuestas, ¿no? Y ese es uno de nuestros compromisos, hacer muchísimos kilómetros de nuestra comunidad autónoma, muchísimos. También haremos en Bruselas y en Estrasburgo, pero la mayoría los haremos aquí, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahora es visitar colectivos locales, colectivos comarcales de Compromís y ir
incorporando problemáticas locales susceptibles de tratarse en Europa. Lo que has comentado del tema de los vertederos es absolutamente fundamental. Es decir, ¿por qué se dan instrucciones desde la Comisión Europea, desde la Unión Europea, y no se cumplen? Pues hay que exigir que la Unión Europea tenga capacidad de castigo y que además sea mucho más rápido y más eficaz, ¿no? Lo que no puede ser es que esa idea inicial de la Constitución de la Unión Europea, que es la armonía legal, social, medioambiental entre los diferentes estados, no se esté desarrollando. No puede ser que cada país trate sus residuos de una forma diferente y aleatoria. No puede ser. Hay que establecer una normativa clara. Hay que promocionar los microvertederos, hay que promocionar el reciclaje, hay que apoyarlo con líneas también, obviamente, presupuestarias, y hay que evitar que se produzcan, pues, el caso de la Murada y otros casos que conocéis perfectamente, y lo que están haciendo es crear una fractura social importantísima. Nosotros mantendremos entrevistas con los colectivos medioambientalistas que están trabajando aquí en la Vega Baja muy bien, que ya han llevado la protesta a Europa, y nuestro compromiso es mantener viva esa llama de la protesta y exigir además que se hagan esas políticas de castigo se hagan reales y efectivas, ¿no? Pero no es solo la cuestión medioambiental, lo quiero decir, nosotros estamos trabajando mucho en la línea de promoción del corredor mediterráneo. Esa línea es fundamental para esta comarca, la línea de conexión con el norte europeo y con el sur hacia las exportaciones que puedan ir hacia África. Estamos trabajando también con el tratamiento del picudo rojo. También en Orihuela tenéis un palmeral fantástico, ¿no? ¿Y por qué no hay una normativa europea homologada clara de cómo se debe tratar ese problema? No es un problema local ni comarcal, es un problema que afecta a todo el Mediterráneo europeo. También al africano. Lo que pasa es que en África es diferente porque como no es una plaga externa tienen sus propias soluciones, sus propios depredadores, ¿no? Aquí en cambio estamos pasándolo muy mal y las instituciones locales están gastando muchísimo dinero que no tienen. Europa tiene que promocionar eso, Europa tiene que homologar, tiene que investigar y tiene que apoyar presupuestariamente un tratamiento igual en Orihuela, en Elche, en Sicilia y en Malta, porque todo el sur de Europa está afectado por esto, ¿no? Esas son un poco las líneas de trabajo que estamos desarrollando. Sí, desde luego son ideas frescas, ¿no? Formas diferentes de ver Europa. No está pasando por los mejores momentos la Unión Europea de popularidad. Eso nos preocupa mucho. No, y los motivos son muy claros, ¿no? Los motivos que han llevado a esa mala imagen de la Unión Europea en diferentes vertientes, pues ha sido consecuencia un poquito de las medidas que se han impuesto para solucionar esta crisis que nos ha acuciado. Son medidas que se han impuesto desde esa troika que nadie ha elegido. Entonces nosotros una de las cosas que denunciamos es que el Parlamento Europeo, que después del Tratado de Lisboa tiene más competencias que las que tenía, pero todavía debería tener más, según nosotros, ha cedido esa soberanía europea a un ente extraño, que es la troika, que está decidiendo la política económica europea en su conjunto, y que nadie le ha votado, ¿no? Y que además ha apostado muy claramente por rescatar a los especuladores en lugar de salvar a las personas. Por eso ese eslogan que nosotros utilizamos desde Primavera Europea, ¿no? De rescatamos personas al servicio de las personas. Y nos preocupa mucho que la ciudadanía, que está indignada, enfadada, muy molesta con la línea de la política europea, confunda al gobernante con la institución. Tampoco nos gustaba Radio Televisión Valenciana, a la gente de Compromís, porque pensamos que se estaba mediatizando en una línea horrible de manipulación grosera, pero eso no es la excusa para cerrarla, ¿eh? Te lo dice el alcalde de Burjasot, donde estaba la tele, que era nuestra principal empresa y que ahora la hemos perdido, ¿no? No, lo que había que hacer era reconvertirla y ponerla a funcionar de un modo democrático, transparente, participativo, etcétera. Lo mismo queremos hacer llegar a la ciudadanía con respecto a las instituciones europeas. El Parlamento Europeo es tuyo, es nuestro, es de los ciudadanos, lo hemos pagado, nos ha costado muchísimo dinero. Esa estructura es única en el mundo, es decir, no hay una construcción supranacional que funcione tan bien como la Unión Europea. Eso es algo realmente especial en la historia de la humanidad, y Europa se ha convertido en un referente de los servicios sociales, de la protección, de la igualdad de las mujeres, etcétera. Hay mucho camino por avanzar y hay que avanzar en eso, no en rescatar a los bancos. Esa es la idea que tenemos clara, ¿no? Volver a poner a trabajar a Europa en la dirección adecuada. Pues esperemos que estas elecciones sirvan para movilizar a las personas en torno a la idea de la Unión Europea y para que se conozca un poquito más, que es la gran desconocida. Las instituciones siguen siendo muy desconocidas. Yo entiendo como periodista a veces que hablamos de la PAC, es muy complicado contar de forma sencilla lo que se cuece en Bruselas, pero hay que intentarlo porque, como bien decía, nos afecta y muy
muy directamente. Jordi Sebastián, nos quedamos sin tiempo. Le deseamos toda la suerte del mundo, que vaya bien esta campaña electoral. Jordi Sebastián es el líder, el número 1 de la lista de la coalición que lidera Compromís para estas elecciones al Europarlamento. Jordi, un placer, que disfrute de Orihuela y ese hermanamiento que comentaba al principio, pues que lo viva en las calles de la ciudad. Muchísimas gracias y tenéis mi compromiso de que cuando sea parlamentario en Europa volveré a explicar aquellas cosas que nos afectan tan directamente. Será un placer recibirle.